Shalom hermanos, queremos tratar un tema muy importante que tiene que ver con las referencias del tiempo para el creyente. Este es un tema muy importante que nos permite entender lo que sobre el tiempo está en la Escritura, especialmente en la Torá, donde vemos los temas diferentes de las fiestas, de otros eventos que son importantes, que debemos tomar como referencia para entender los acontecimientos que se van narrando a lo largo de los escritos. Vamos a leer mejor el texto que está en Bereshit capítulo 1 versículos 14 al 18. Dice así: Y dijo Elohim: sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales, y para las estaciones, y para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Elohim en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para apartar la luz y las tinieblas. Y vio Elohim que era bueno. Digamos, este es el texto base que vamos a tomar. Sobre lo que vamos a comentar, empezaremos hablando sobre lo que es el concepto del día bíblico. El día bíblico es básicamente una unidad completa que consta de un tiempo claro y un tiempo oscuro, sumados por supuesto, como está escrito que a la porción clara la llamó día y a la porción de tinieblas llamó noche. La ciencia descubrió que un día es el tiempo que comprende una completa rotación de la Tierra sobre su propio eje, lo cual produce el tiempo claro y el tiempo oscuro. La palabra yom hebrea se refiere a este periodo de rotación, que dura 24 horas. No obstante, esta palabra también se refiere a la parte clara del día. Entonces, día tiene dos significados. El periodo de 24 horas de rotación de la Tierra sobre su propio eje y la porción clara del día, que son aproximadamente 12 horas en promedio. Bien, vamos a mirar ahora cuál es el concepto de año. Esto simplemente es para tenerlo como referencia para lo que vamos a comentar. De acuerdo con todas las evidencias que poseemos, un año puede tomarse en referencia al Sol y a la Luna. ¿Cómo es esto? Bien, también de acuerdo con los descubrimientos de la ciencia, un año solar es el tiempo total que utiliza la Tierra para dar una vuelta completa alrededor del Sol. Tiempo que aproximadamente es de 365 días y un cuarto, o sea, 365.25 días. Por eso es que cada 4 años hay un año de 366 días que lo llaman bisiesto. Durante este tiempo sucede una serie de eventos como las estaciones, la siembra y la cosecha de muchos frutos. Estamos hablando del año solar. También es bueno decir que en los países que tienen estaciones normalmente hay días de referencia para el comienzo y la terminación de cada una de ellas, de las estaciones. Y todo bajo el calendario solar. Bueno, ¿y ahora qué pasa con los meses? Ya hablamos del día, ya hablamos del año. ¿Qué pasa con los meses? Bueno, la asignación de los meses del calendario solar se remonta a épocas muy antiguas. Pero por ahora basta decir que la suma de los 12 meses actuales conforma lo que nosotros llamamos un año solar. En cuanto a los meses lunares, debemos decir que tienen la misma duración de un día lunar.
que equivale a 29.5 días, 29 días y medio de los nuestros, de los días que conocemos. El día lunar se refiere al tiempo que transcurre o al tiempo completo de una rotación de la luna alrededor de su propio eje. Y eso explica por qué la luna siempre presenta la misma cara hacia la Tierra, porque el tiempo de rotación sobre su propio eje, o sea, un día, es igual al tiempo de traslación, o sea, de desplazamiento de la luna alrededor de la Tierra dando una vuelta completa. Entonces un día lunar y un mes lunar corresponden exactamente a la misma cifra, 29 días y medio de los nuestros. Ahora bien, si tomamos un año lunar, esto es 12 meses sumados de la misma forma que los meses solares, veremos que suman 354 días. Si multiplicamos 29.5 días por 12 nos da 354 días. En contraste con los 365 días y un cuarto que dura un año solar. ¿Esto qué significa? Una diferencia de algo más de 11 días. Si solo dispusiéramos de un calendario lunar, en el que siempre asumimos que un año tiene 12 meses, digamos, al tratar de obedecer las instrucciones que nosotros encontramos en la Torá, nos daríamos cuenta que, por ejemplo, la fiesta de Pesaj, aunque también las demás, habría de celebrarse en marzo, por ejemplo, marzo del calendario solar, en otro año en julio, en otro año en septiembre, en otro año en enero, qué sé yo. Todo eso por la diferencia de 11 días que hay entre los dos calendarios, el solar y el lunar, tomando en cuenta un año completo. Ahora, ¿eso qué problema tiene si lo tomamos siempre de 12 meses? Que eso desvirtúa, por ejemplo, temas tan importantes como la siembra y la cosecha, específicamente, digamos, hablemos de la cebada. La cebada es importantísima porque demarca en una forma muy clara el tiempo de la fiesta de Pesaj, que sucede en la primavera. La escritura dice en el mes de Aviv. Aviv es primavera, o sea, en el mes de la primavera. Entendiendo el texto de la Torá que hemos mencionado, o sea, el de Bereshit capítulo 1, versículos 14 al 18, vemos que los tiempos demarcados por el sol y por la luna son correctos ambos. Pero entonces, ¿cómo armonizar todo? Bueno, a raíz de la diferencia en días que tienen el año solar y el año lunar, varios sabios del pueblo de Israel idearon la forma de hacer corresponder los dos calendarios, o sea, de armonizarlos básicamente. Para ello diseñaron un ciclo completo de 19 años lunares, de los cuales 7 de ellos no son años seguidos, sino ellos tienen como un programa para determinar qué años son. De esos 19, 7 de ellos tienen un mes más. O sea que en últimas los dos calendarios pueden ser tomados como referencia. Esto en últimas es lo que denominamos un calendario lunisolar, porque el sol determina la siembra, la cosecha y otros temas importantes. La luna determina los tiempos de las fiestas. Entonces ambos calendarios son correctos y hay que tomarlos en cuenta. Bien, es bueno tener en cuenta como notas finales lo siguiente. Un día, o la definición de un día, nada tiene que ver con la definición de un mes y tampoco con la definición de un año. Esto para que tengamos en cuenta que los tiempos de día, mes, año no tienen absolutamente ninguna relación, pero hay armonía entre todos ellos.
También debemos hacer mención de otro tema importante, que es el tema de la luna nueva, lo que llamamos nosotros el comienzo de mes, el Rosh Hodesh. ¿Qué pasa con la luna nueva? En algunos medios toman la luna nueva como el tiempo en el cual la luna no está presente o no aparece, o sea, no se ve. Y realmente pues esto no es que tenga mucho sentido por una razón, porque resulta que el Eterno nos dio los sentidos para poder identificar los tiempos. Es apenas natural entender que la Torá no fue escrita en esta época. La Torá fue escrita cuando no había instrumentos de astronomía, cuando no había celulares, no había relojes de ninguna naturaleza. Entonces, ¿cómo se determinaba el tiempo? Con la vista, con nuestros sentidos, así como nosotros determinamos cuándo comienza un nuevo día, de acuerdo con la definición escritural, veremos que el día comienza con el ocaso de la parte clara. En otras palabras, cuando está comenzando la noche, ahí es que comienza el día. Y eso lo podemos ver, miremos un momento, en el libro de Bereshit, capítulo 1, donde dice lo siguiente. En el versículo 4, dice, y vio Elohim que la luz era buena y apartó Elohim la luz de las tinieblas. Y en el versículo 5 dice, y llamó Elohim a la luz día, como ya lo hemos mencionado, y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día, la tarde y la mañana, o sea, la parte oscura y la parte clara fueron un día. Entonces, con nuestros sentidos podemos determinar cuándo comienza el día. De manera similar, podemos entender cuándo comienza el mes o cuando estamos hablando de la luna nueva. ¿Cuándo es eso? Cuando nuestros sentidos pueden avistar la luna en su primer resplandor. Ahí es la luna nueva. Aparece la luna. ¿Cuándo nace una criatura? No cuando está en el vientre de la madre, sino cuando sale a la luz. De manera análoga podemos decir que cuando la luna, entre comillas, sale a la luz, es que podemos determinar que hay un nuevo mes. Entonces, la luna nueva, Rosh Hodesh, se determina cuando vemos el primer resplandor de la luna. Y eso porque nosotros tenemos sentidos para determinar cuándo es que suceden estos eventos y estos tiempos que el Eterno ha determinado. Esto es bueno que lo tengamos en cuenta porque muchas veces tenemos algunas confusiones en cuanto a cuándo se celebra X fiesta, cuándo aparece la luna, cuándo comienza el día, y en temas, por ejemplo, como el Shabbat, nos damos cuenta que podemos tener diferentes interpretaciones. Entonces, el Shabbat, ¿cuándo comienza? En realidad comienza cuando empieza a oscurecer el viernes, llamémoslo así. O sea, cuando empieza la noche del viernes, la noche común del viernes, en realidad estamos comenzando el día de Shabbat. Esperamos que esto sea de bendición para todos los hermanos, de tal manera que podamos entender los tiempos y las señales que el Eterno ha puesto a nuestra disposición. Espero que hayamos entendido lo de los 13 meses, lo del año solar, el año lunar, el día lunar, el mes lunar, etc. De esta manera podemos entender todos los tiempos. Es bueno que sepamos que cada uno de estos acontecimientos lo que hacen es marcar hitos importantes de cosas que están en la Escritura. Shalom.